Saludos a todos, es una bendición poder estar con ustedes nuevamente y poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo una vez más. Estamos en una época en donde verdaderamente, más que nunca, necesitamos y debemos compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo con toda criatura, con todas las personas. Es importante que retomemos el llamado del Señor a la iglesia para que nosotros compartamos la palabra del Señor. Y vamos a tener que hacer cualquier cosa para que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra, a partir, para empezar, de nuestra propia comunidad, de nuestra propia casa, nuestro vecindario, nuestra propia nación. Y vamos a estarle pidiendo al Señor que nos llene de su presencia para poder hablar del Evangelio en esta época de crisis, en esta época donde la gente está tensa, donde hay muchas preocupaciones, donde la gente ya no sabe qué hacer con la enfermedad del COVID-19, con las finanzas, con las pérdidas que se están teniendo. La gente necesita un mensaje de esperanza. La gente necesita que nosotros como iglesia activemos nuestra fe para poder ir y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que compartir la palabra de Dios con todo lo que nosotros tenemos y con todo lo que podamos en esta nueva generación. Lo que tengo que decirles para empezar entonces es que debemos compartir la palabra tal como Jesús lo hizo en su época. Y yo quisiera que vayamos a las Escrituras y podamos ver el modelo de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor es nuestro máximo ejemplo, nuestro máximo modelo en la vida cristiana para todas las cosas que nosotros hacemos. Es nuestro, nuestro modelo a seguir, no solamente en conducta, en cómo hablamos, en cómo oramos, en todo lo que nosotros hacemos, pero particularmente en cómo compartimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo a otras personas. Él es nuestro modelo. Por eso debemos tenerle a Él como nuestro ejemplo a seguir para ejercer nuestra tarea de proclamación, nuestra tarea evangelística. Así que yo quisiera que ustedes vayan conmigo. Yo quisiera compartir un pasaje que ya es muy conocido para la iglesia de nuestro Señor, en donde el Señor se va a manifestar haciendo la obra de evangelista él mismo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 9, verso 35, y vamos a estar ubicados a partir de ahí. Vamos a leer la primera porción, yo diría, en Mateo 9, 35, versículo 38, desde el 35 hasta el versículo 38. Miren lo que dice el Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo primero que yo quiero decirles es que Jesús tuvo movilidad. Si vamos a compartir la palabra del Señor a muchas personas, tenemos que ver cómo lo hizo Jesús. Y lo primero aquí es que Jesús tuvo movilidad. Tuvo mucha movilidad. Miren lo que dice ahí el versículo 35, lo repito, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Si quiero ubicarme en esta parte, en esta primera parte del versículo 35, recorría. Aquí el evangelista Mateo está usando una palabra muy especial que tenemos que entenderla a la luz de su contexto. Para empezar, quiero decirles que este verbo recorría implica que él lo hacía de una forma constante. Porque, bueno, cuando analizamos el pasaje en su idioma original, entendemos fácilmente que está en un tiempo pasado imperfecto. Y el tiempo pasado imperfecto en el idioma original, en el griego, implica una acción constante. Una acción que implica que de manera perenne, en aquella época, en ese momento del tiempo, Jesús se movía, recorría. Sí, este es un verbo que si nosotros fuéramos a examinarlo un poco más, aparte de que está en tiempo pasado imperfecto, que implica una acción constante, es decir, en el pasado constantemente él recorría, el significado en sí mismo del verbo es más o menos, si pudiéramos traducirlo así, como ir en derredor.
¿sí? O más o menos rodeando regiones, o una buena traducción podría ser de aquí para allá. Es decir, el Señor Jesús andaba de lugar en lugar, lo hacía constantemente, se mantenía moviéndose de lugar en lugar. Y lo primero que yo puedo entender entonces con este verbo y la manera en que se usa este verbo acá por Mateo es que Jesús tenía el hábito, tenía la constancia de estar yendo de lugar a lugar. De seguro Él está dejando este modelo también para la futura generación llamada la iglesia, porque Él está fundando la iglesia a través de sus discípulos y está dejando el modelo. La iglesia no iba a ser estática, la iglesia no iba a estar solo en un lugar. El mismo Señor Jesús se movía de lugar en lugar, y esto es la más grande implicación de este verbo que aparece aquí. Él iba de lugar en lugar, de aquí para allá, de región a región, de aldea a aldea. Entonces, lo primero que yo veo en la movilidad de Jesús es que Él iba de un lugar a otro y lo hacía de manera constante. Ahora, dice aquí que Él recorría todas las ciudades y aldeas. Eso significa que Él iba a todo asentamiento humano, es decir, ciudades y aldeas. La palabra ciudad, que es polis, que aparece aquí, primariamente tiene que ver con una ciudad rodeada de muros grandes. Esta palabra se usaba para aquellas ciudades que en los imperios o que en la antigüedad estaban rodeadas con grandes murallas. Y se hacía distinción entre la palabra polis, que es ciudad, para hablar de una metrópolis en aquella época, por supuesto, ¿verdad? Y se hacía distinción porque los lugares grandes estaban rodeados por murallas. Y luego dice que también recorría aldeas, y aquí la palabra ya no es polis, sino es come, es la palabra griega come, que se puede traducir aldea, pero es una población rural con un sentido primario de contraste a la ciudad amurallada. De tal forma que lo que está diciendo aquí el autor acerca de lo que Jesús hacía era que Él iba constantemente a cualquier tipo de asentamiento humano. No solamente a grandes ciudades, como hoy muchos evangelistas quieren ir solo a ciudades grandes o quieren ir a lugares donde les vean y se hagan famosos. No, Jesús iba a cualquier tipo de lugar. Desde los lugares más pequeños, lugares medianos y hasta ciudades amuralladas en su época. Y esto es lo que está diciendo acá Mateo, que Jesús iba constantemente. Jesús no se mantenía quieto. Jesús siempre estaba pensando salir de un lugar para ir a otro lugar y poder entonces recorrer aquellos maravillosos lugares donde el Padre Celestial le permitía ir para llevar el Evangelio. Así que aquí estamos viendo la movilidad de Jesús. Un Jesús que no es estático, un Jesús que no se quedaba quieto, un Jesús que no se queda en un solo lugar, sino que está cumpliendo la misión del Padre de ir hasta donde Él pueda ir, hasta donde Él pueda llegar, ciudades grandes, aldeas pequeñas. Así que no hay distinción entre lugar y lugar para Jesús. No hay preferencia por comodidad o incomodidad. Tal vez Jesús diría, bueno, yo voy a ir solo a Jerusalén porque ahí es más cómodo. Pero no, Él no dijo eso. Él fue a cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de lugar, lugares cómodos o lugares incómodos. Él no busca el movimiento de grandes masas, ni tampoco busca el estancamiento. Cuando veo entonces a un Jesús que tenía movilidad, me hace pensar que hoy en día la iglesia debe recuperar este tipo de accionar de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar activos. Debemos, más que estar pensando en templos, más que estar pensando en edificios, más que estar pensando en cómo colocarle lujos a esos edificios, más que estar pensando en invertir en esas estructuras, deberíamos ver cómo Jesús lo hizo. Y Jesús no pensó necesariamente en un lugar, sino pensó en muchos lugares a donde Él iba a llevar el evangelio del reino de Dios. La pregunta entonces es, ¿qué lugares podríamos visitar hoy en día? Usted dirá, bueno, pero es que hay cuarentena, pero es que estamos en toque de queda en muchos países, no podemos salir. Yo les quiero decir una cosa, miren, esta crisis, este virus va a pasar. Y si no pasara pronto, y si se extendiera más meses o quizás años, déjenme decirles que esta es parte de la vida.
De todos modos, la iglesia a lo largo de los 21 siglos casi que ha pasado de existencia, se ha movido en medio de grandes adversidades. No ha parado de moverse. Han venido pestes, han venido persecuciones, han venido grandes catástrofes, han venido cismas incluso, no solamente religiosos, sino también políticos y culturales y económicos a lo largo de toda la historia donde la iglesia se ha movido y la iglesia nunca ha parado. Es momento de que reflexionemos de que un virus, de que una situación adversa, tanto de salud como económica, como social, como la que estamos viviendo hoy en día, no debe ser impedimento para que la iglesia se estanque, porque Jesús mismo nunca se estancó, los discípulos tampoco se estancaron, y la iglesia primitiva, y luego la iglesia que viene después de la iglesia primitiva, tampoco se estancó, al punto que por tener la movilidad que Jesús tuvo de ir a muchos lugares de manera constante, hoy en día nosotros tenemos el Evangelio en nuestras manos, tenemos la Biblia, tenemos los preceptos de la palabra del Señor, gracias a Jesús, a los apóstoles y al resto de los padres de la iglesia y de todos aquellos hombres y mujeres que hicieron lo mismo que Jesús hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Moverse constantemente a pesar de las distintas circunstancias difíciles que agobiaron a la iglesia a lo largo de la historia. Así que, ¿qué lugares podríamos visitar hoy en día con o sin coronavirus? Bueno, puedes ir a tu vecindario, allí en la universidad, en tu colegio, en la escuela. Cuando vas al supermercado, bueno, ahora tenemos que ir con distanciamiento y tenemos que ir con mascarillas, pero tienes que ir al mercado, tienes que ir al supermercado, tienes que ir a la farmacia. Bueno, busca lugares a donde ir, porque si no vas a esos lugares, en primer lugar, no estás cumpliendo la misión de nuestro Señor en esta tierra, y en segundo lugar, pareciera que estuvieras muerto. Entonces no creo yo que aunque haya coronavirus y aunque haya cuarentena y aunque hayan limitantes hoy en día para movilizarte, yo no creo que tú no vayas a hacer tus compras, yo no creo que tú no vayas a hacer cosas importantes, yo no creo que no vayas a salir a hacer aquello que verdaderamente es importante en esta crisis. Pero te dejo el reto. Es importante que consideres que como hijo y como hija del Señor tienes que movilizarte sin importar las circunstancias. Es importante que te movilices tan constantemente para llevar el mensaje del Señor como Jesús lo hizo, y que no te quedes atrás. Ahora, lo que estoy viendo aquí entonces es que Jesús tuvo movilidad, y estoy viendo aquí que recorría muchos lugares a cualquier tipo de circunstancia, a cualquier tipo de lugar, lo hacía de manera constante, no buscaba predilección, ciudades y aldeas. Y así que quiero decirte que hoy en día tú y yo podemos tener la misma movilidad que tuvo Jesús, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo. Pero en segundo lugar, aparte de que Él tuvo movilidad, miren el modelo de Jesús. En segundo lugar, Jesús tuvo un método. Es decir, no es que Él dijo, bueno, voy a tener un método con el cual voy a hacer lo que hago, pero nosotros lo descubrimos en la Escritura y podríamos decir que, bueno, esto fue el método del Señor. Mira el versículo 35. Dice, leamos juntos, dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, que ya lo expliqué. Y luego dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que yo digo, bueno, ¿qué hacía Jesús mientras iba, mientras recorría, mientras salía de un lugar a otro? ¿Qué es lo que hacía? Porque el evangelismo no se trata de que tú vayas a muchos lugares. Las misiones no es que solo vayas a muchos lugares y te tomes fotos y digas, bueno, yo estuve acá. No, hay algo que hay que hacer mientras estamos en el proceso de ir a los distintos lugares. Y aquí vemos que Jesús hacía varias cosas, y por lo menos hacía 3 cosas. Aquí se dice que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos. La primera cosa que Jesús hacía mientras recorría era enseñar. La palabra enseñar que aparece aquí es la palabra griega didasco, que de aquí se usa, por cierto, para el castellano la palabra didáctica. Pero vemos acá que se usa la palabra didasco para enseñar.
Tiene que ver absolutamente con dar instrucción. Así que la primera cosa que Jesús hacía era enseñar las Escrituras. Se dice de Jesús que él desde muy chiquito, desde muy niño y jovencito, él se memorizó las Escrituras, se aprendió las Escrituras. Él crecía en sabiduría, en tamaño y en conocimiento también. Y vemos que Jesús enseñaba la Escritura. Dice, en las sinagogas de ellos. Jesús iba a muchos lugares, aldeas, a ciudades, y lo primero que hacía era meterse a las sinagogas, porque la sinagoga representa el centro religioso de los judíos, el centro donde se enseñaba la Torá, en donde los expertos de la ley, en donde los rabinos explicaban la Escritura. Y Jesús se presenta aquí como el maestro de maestros que enseña la Escritura. Así que lo primero que Jesús hacía era enseñar la Escritura, según este pasaje de Mateo, versículo 35, capítulo 9. ¿Qué es lo que él hacía mientras iba? Pues enseñar la Biblia. Es obvio que para enseñar debemos aprender primero. Por eso yo siempre reto a la iglesia a que estudie la Biblia. No solamente que la lea, sino que la estudie, la memorice, la reflexione, que tenga momentos de reflexión en ella, para que nosotros podamos entonces tener entendimiento de la Escritura y luego enseñarla a aquellos que necesitan ser enseñados en la Escritura. Así que la primera cosa que él hacía era enseñar. Pero la segunda cosa dice aquí, también dice, predicando el evangelio del reino. Es predicar el evangelio del reino, la segunda cosa. Y aquí la palabra que aparece, mientras que para enseñar era didasco, la palabra es keruso, ¿sí? Predicar, keruso, significa ser heraldo. O en general significa proclamar, publicar, predicar. Así que el querigma, y se dice querigma porque viene de esta palabra keruso, el querigma es el anuncio, la proclamación. Jesús no solamente enseñaba las Escrituras para esclarecer las dudas que pudiesen haber dentro del mundo religioso de los judíos, sino también proclamaba, predicaba. No es lo mismo enseñar que predicar. Y lo que predicaba era el evangelio del reino. Más adelante el apóstol Pablo explica qué es el evangelio y él dice en 1 Corintios 15 que el evangelio tiene que ver con el hecho de que Jesús vino a este mundo, de que estuvo aquí con nosotros, que sufrió, que murió, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Eso es el evangelio. Y es más, Pablo explica en Romanos capítulo 10, él dice, porque esta es la palabra de fe que nosotros anunciamos o predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que resucitó, serás salvo. Y esa es la fórmula salvífica. El evangelio de salvación es lo que hay que predicar, es lo que hay que anunciar. De esto no hay mucho que explicar. La Escritura es lo que se explica y para eso está enseñar. Pero la predicación es dar a conocer el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, y es para salvar a la humanidad pecadora de la condenación eterna, para que por fe en Cristo puedan obtener vida eterna y vida en abundancia acá en esta tierra. Así que Jesús predicaba el evangelio y parte de su método era eso, enseñar la Escritura para esclarecer la verdad y predicar el evangelio. Pero la tercera cosa que Jesús hacía como parte de su método, diría yo, dice ahí el versículo, y predicando el evangelio del reino, y luego dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que Jesús no solamente enseñaba y predicaba, sino sanaba a los que tenían dolencias. Sanaba a los que tenían dolencias. Y así como didasco es la palabra para enseñar, keruso para predicar, la palabra que aquí se usa para sanar es la palabra griega terapeuo. Miren qué curioso, terapeuo. Esta palabra significa servir como terapón, es decir, como un asistente, como alguien que cuida de los enfermos. Tiene que ver con tratar, con curar, con sanar. Por cierto, de la palabra terapeuo viene el término castellano terapeuta,
¿Sí? Terapeuta viene de esta palabra. Así que prácticamente Jesús fue el único terapeuta divino, haciendo sanidades que solo Dios podía hacer, sin medicina natural, sin medicina química. Simplemente Él en su divinidad, siendo 100% hombre también, por supuesto, Él sanaba a las personas. Así que el método de Jesús, mientras Él recorría, mientras iba constantemente de lugar a lugar, era enseñar la Escritura, era predicar el Evangelio del Reino y era sanar las dolencias de las personas. Quiero decirles que debemos enseñar la palabra del Señor en el hogar, en grupos pequeños, en la congregación, con los compañeros de la universidad, en el trabajo, en el equipo de fútbol, en donde quiera que estés, tú debes enseñar la palabra. Y la pregunta es, ¿nos atreveríamos a explicarle la Biblia a los mormones, a los testigos de Jehová, a algunos católicos que tienen alguna enseñanza que quizás está incompleta, a musulmanes y a otros grupos que han malinterpretado y malentendido la Biblia durante siglos? Aunque mencioné a los católicos, que ellos son originalmente la iglesia, ¿verdad? Pero que con el tiempo fueron adheriendo a algunas prácticas porque adherieron a algunas creencias no necesariamente sustentadas en las Escrituras. Así que, ¿estaríamos nosotros dispuestos, nos atreveríamos a enseñar, a esclarecerles como Jesús esclarecía la Escritura en la sinagoga de ellos en aquella época? Otra buena pregunta es, ¿nos atreveríamos a predicar el Evangelio del Reino, por ejemplo, a drogadictos, a prostitutas, a homosexuales, a mareros, a extorsionistas, a políticos, a gente que está en corrupción? ¿Lo haríamos? Jesús predicó el Evangelio del Reino a cualquier tipo de persona en su época. También debemos proclamarle la palabra del Señor a gobernantes que están en corrupción, a los pseudo líderes cristianos que aparentan estar del lado de la piedad, pero que luego descubrimos que son quizás algunos sinvergüenzas de la fe. Tenemos que predicarles a ellos también y esclarecerles la palabra. Por otro lado, otra pregunta, ¿estaríamos dispuestos a orar por los que están enfermos? A dejar que Dios sane a esas personas a través de nuestras oraciones, porque no somos nosotros los que sanamos, es Dios el que sana, pero quiere usarnos a nosotros como Dios usó a los discípulos de Jesús. Jesús daba el ejemplo y luego los discípulos del Señor Jesús fueron usados. Nosotros no somos Dios, es Dios quien sana, pero estaríamos dispuestos a orar por los enfermos para que estos sean sanados por el Señor. Podríamos propiciar incluso sanidad física, emocional y espiritual a aquellos que más lo necesitan. Que nosotros seamos propicios para que la sanidad del Señor llegue a ellos. ¿Podrías tú comprarle medicina a alguien que sabes que está enfermo? Porque si tal vez Dios no va a sanar de forma directa, pero a lo mejor quiere sanar las dolencias de otros a través tuyo. Y para eso te tienes que mover en fe, tienes que participar de la situación de los enfermos, comprando medicinas, tal vez para el que lo necesita. Podría llevar víveres a tus vecinos que están desempleados en este momento. Y de esa forma tú estarías sanando dolencias de ellos como Jesús sanaba dolencia de aquellos en aquella época. Podrías dar tu diezmo si es que das o tus ofrendas a la iglesia para los programas de benevolencia y dar otro diezmo incluso de tu salario a la viuda, al huérfano, al menesteroso que vive en una situación difícil en tu vecindario o cerca de ti. Y si eres doctor o doctora, si eres médico, enfermero o enfermera, podrías brindar tu ayuda de forma gratuita para la bendición de otros a fin de que conozcan a Jesús a través tuyo, a través de tu profesión. Podrías hacer eso para ayudar a sanar las dolencias de otras personas. Quiero decirte, hermano y hermana, ¿estarías interesado en entrenarte bíblicamente para ser un maestro y un predicador de la palabra de Dios en estos tiempos actuales? Tanto que hemos ofrecido institutos bíblicos, seminarios teológicos, donde yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de prepararme por años en distintos programas y todavía estoy en un programa doctoral del seminario de Dallas y es una bendición poder seguir estudios a ese nivel. Pero para mí es una bendición, es un placer estudiar la Escritura para poderla enseñar, porque lo que Jesús hacía era enseñar la Escritura también. ¿Podrías tú invertir en eso? Podría ser incluso un terapeuta para aliviar las dolencias de las personas, participando de la sanidad mental,
física, material y espiritual de esas personas. Así que Jesús tuvo movilidad y tuvo un método. Es lo que acabamos de ver. Jesús se movía y mientras se movía usó un método: enseñar, predicar y sanar. Eso es lo que hizo. Pero quiero decirte en tercer lugar que aparte de que él recorría los lugares, aparte de que él tenía un método, en tercer lugar quiero decirte que Jesús tuvo sensibilidad. Jesús no solo lo hizo por hacerlo, él lo hizo, todo lo que hizo, porque tenía sensibilidad por la gente. Mira el versículo 36, dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús no solamente vio gente, sino que al ver a las personas, tuvo compasión de ellas. La palabra compasión que aparece aquí podría significar ser movido desde nuestras propias entrañas. Esa es una buena definición de la palabra que aparece aquí como compasión. Ser movido desde nuestras propias entrañas. Es decir, ser movido a misericordia. Jesús vio a la gente y dijo: wow, esta gente necesita de Dios. Esta gente necesita que se les explique la Escritura. Esta gente necesita que se les predique el Evangelio del reino de Dios, que cuando lo crean les va a salvar de la condenación. Jesús dijo: wow, esta gente necesita que se les sane sus dolencias. Esta gente necesita que se les ayude con víveres, que se les dé ropa. Eso fue lo que Jesús vio. Y cuando lo vio, sintió algo desde lo más profundo. Porque esa es la palabra que aparece aquí. La palabra compasión es ser movido desde nuestras propias entrañas. Jesús no vio solo oposición a gente aprovechada, sino que vio a mucha gente con gran necesidad de Dios, y esa necesidad la vio de forma integral, no solo bajo la perspectiva de su espiritualidad, sino también bajo la perspectiva del área material de esa gente, de manera completa, de forma integral. La pregunta es entonces, si Jesús tuvo sensibilidad, tuvo sentimiento por la gente que vio, la pregunta es, ¿podríamos dejar nosotros de pensar menos en nuestra comodidad y pensar más en las personas? Quizás debemos darle dinero, comida o vestido al anciano, al niño o al vagabundo que nos pide de nuestra ayuda en el parque o en los semáforos de la ciudad. Ese niño que quiere lavarte el vidrio cuando tú estás en un semáforo. Ese que te está vendiendo una flor. Ese que ahora se para en las calles a vender mascarillas. Está en necesidad y Jesús no solamente los ve. Si Jesús estuviera hoy en día y manejara su carro y se pone en rojo el semáforo, yo creo que Jesús se bajaría del carro a hacer algo por la gente, porque no solo los miraba, sino que tuvo sensibilidad de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que viste una multitud de gente? Es la pregunta. Tal vez tú dices, pero es que yo fui al estadio, ahí había mucha gente, hermano, y yo no iba a evangelizar. Yo te digo, ¿sabes qué? Dios te dio la oportunidad de ir a un estadio a ver fútbol, a ver béisbol, a ver softball, yo no sé, a ver algún evento, y te llevó allí precisamente para que sintieras compasión por ellos. Sí, claro, para que te divirtieras un poco con un equipo de fútbol y ver un partido de fútbol. Pero ante todo, Dios te lleva a lugares donde hay gente para que tengas esa sensibilidad por la gente. Cuando vas al mercado y miras multitud de gente, no es solo para que digas, esta gente terca, ¿cómo sale hoy en día a caminar en medio del coronavirus? ¿Sabes qué? Hemos estado criticando mucho a la gente cuando en realidad deberíamos verla a la gente con la perspectiva con la que Jesús la vio, con sensibilidad. Bueno, ahora hay coronavirus y quizás piensas así, pero si no estuviera esta crisis, ¿cuántas veces has ido al supermercado donde hubo mucha gente? ¿Cuántas veces fuiste a un estadio? ¿Cuántas veces fuiste a un mercado? ¿Cuántas veces estuviste con mucha gente en un banco haciendo fila y no sentiste nada? ¿No tuviste compasión por ellos? Mira, Jesús te está diciendo, tienes que aprender a sentir que esta gente está en necesidad de Dios, porque Él fue nuestro modelo, así lo sintió.
Así que, ¿sientes compasión cuando miras personas sin Cristo? ¿O te da igual? Cuando miras a tus familiares, cuando miras a otras personas, ¿sientes compasión por ellos? ¿Te preocupa verdaderamente que se mueran y que vayan al infierno si no creen en Cristo? ¿Cómo miras tú a las personas? Muchos de los que ves son como ovejas que no tienen pastor. Así miraba Jesús a estas personas. Y al ver a las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hemos visto entonces hasta aquí que Jesús tuvo movilidad, tuvo un método y tuvo sensibilidad para practicar lo que él practicó. Y finalmente quiero decirte también, hermano y hermana, que, ¿sabes? Jesús involucró a más personas en esta tarea que él estaba haciendo. Formó un equipo de servidores. Primero identificó la necesidad. ¿Sí? Mira el versículo 37. Ahí mismo dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Jesús vio a la multitud como un campo donde estaban listos esos campos para la siega, para cortar verdaderamente la mies. Y así lo vio, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Así que primero identificó la necesidad. Había mucha gente y poca gente para que atendiera a esa mucha gente. Y esa era la necesidad. Jesús, para involucrar a más personas, primero identificó la necesidad. Y la necesidad es, bueno, hay demasiada gente en el mundo, pero hay pocos obreros, hay pocos servidores, hay poca gente que vaya y les hable a ellos. Entonces, después de identificar la necesidad, Jesús tomó una actitud activa. El verso 38 nos dice que él señaló la necesidad y oró por esa necesidad. Algo así como decir, Padre, necesitamos más proclamadores de tu palabra en este mundo. Hay demasiada gente que alcanzar, pero hay pocos que van a esa gente. Y mira lo que dice el verso 38. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que primero identifica la necesidad, son muchas las personas. Luego toma una acción activa, una actitud, activa y oró por esa necesidad. Pero posteriormente entonces eligió a personas para que vayan a cubrir esa necesidad de proclamación del evangelio en medio de tanta gente. Eligió a 12 discípulos para llevar a cabo la obra. Mira lo que dice el capítulo 10, verso 1 al 4. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Así que Jesús involucra a mucha gente y Jesús está esperando que muchos se involucren en la proclamación del evangelio. Debemos compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos tan difíciles, pero no lo hagamos solo. Levantemos, pastores, tenemos que hacer algo para levantar gente. Personalmente les digo que no es fácil, no es sencillo. A lo largo de muchos años, en muchos países donde hemos estado nosotros sirviendo en la obra misionera y como pastor también en algunas iglesias, créanme que hemos tratado de entrenar a gente, de llamar a gente. Primero oramos por ellos, seleccionamos a gente, los entrenamos como luego vemos que Jesús entrena a estos discípulos en el capítulo 10 del verso 5 hasta el capítulo 11 verso 1, los entrena. Y así lo hice yo también y lo hemos hecho, no es fácil. Algunos no llegan a las reuniones, gente no quiere cooperar, pero nuestro trabajo es no hacer sola la tarea, no ser solo nosotros la tarea. Tenemos que buscar a más personas que se involucren en la misión. Si somos la iglesia, si estamos discipulando, si estamos formando a la iglesia, tenemos que involucrar a más personas como Jesús involucró a más personas y luego entrenar a estas personas como Jesús las entrenó para la labor de que fueran al campo porque la mies es mucha y los obreros eran pocos. ¿Sabes?
¿Te gustaría involucrarte en el programa evangelístico o en el programa misionero de tu iglesia? ¿Por qué no hablas con tu pastor y le dices, pastor, yo he escuchado este sermón y me gustaría involucrarme con usted y con los líderes de evangelismo y misiones en la iglesia? Sería bueno que vengas más a los servicios de la iglesia. Hoy en día los servicios son online a través del Zoom, del YouTube, de las plataformas. Pero ¿sabes qué? Nosotros anhelábamos de que tú llegaras a las congregaciones a escuchar el entrenamiento para que tú pudieras compartir la palabra. Pero ahora te anhelamos más porque estamos viendo que muchos ni siquiera están llegando a las reuniones virtuales de las iglesias. Y estamos teniendo incluso reuniones de oración, reuniones de estudios bíblicos y la gente no está llegando. Yo te quiero animar a que llegues especialmente a una reunión que todas las iglesias en el mundo tienen, que se llaman reuniones de oración. No importa que no sea en el edificio donde se congrega la iglesia. Ora en tu casa con otros creyentes para que empieces a involucrarte en el quehacer evangelístico y misionero de la iglesia. Es importante que ores no solo por los pastores y los misioneros de la iglesia, sino por aquellos que no son creyentes todavía, que no han confiado en Jesucristo, porque a ellos vas a ganar tú precisamente. Ora por tu vecino, ora por tus hijos, ora por tu cónyuge si no es creyente todavía, ora por otros familiares, ora por los que te venden la comida en el supermercado o en el mercado, para que cuando tú llegues, el Espíritu Santo con tu oración, porque Él pone atención a tu oración, ya ha tocado el corazón y tú puedas hablar. Pídele al Señor que te dé palabras para hablarle a las personas. ¿Cuántos años llevas de ser cristiano? Es la pregunta. ¿Te consideras un discípulo a estas alturas de tu vida? ¿Estás discipulando a alguien más como discípulo del Señor que tú ya eres? ¿Podrías nombrar ahora mismo quiénes son tus discípulos con nombre y apellido? ¿O no tienes ni un solo discípulo hasta el día de hoy? Si no es así, entonces escoge como Jesús escogió, escoge a 12 y empieza a ser discípulos hoy. Levántate. Mira, así lo hizo Jesús. Las cosas empiezan a cambiar cuando hay discípulos de Jesús esparcidos por todo el mundo. Las circunstancias empiezan a cambiar, los países mejoran, aunque esto se va a acabar, aunque verdaderamente vendrá el fin y pareciera que todo va de mal en peor. Pero cuando digo que los países mejoran, me estoy refiriendo a que va a haber presencia de más creyentes cuando tú compartas tu fe. Lo que queremos es que haya más y más creyentes, que poblemos el cielo, pero que antes de la venida del Señor nosotros podamos ganar a muchas personas para nuestro Señor Jesucristo y para que tengan vida eterna. Y quiero decirte como algo adicional, que te quiero dar el consejo de que compartas tu fe con otras personas a través de las redes sociales. Mira, si tú no vas a predicar, si tú no sales ahora mismo y si no lo vas a hacer en el futuro porque te sientes incómodo o crees que tú no lo debes hacer, te quiero dejar un gran reto. Yo sé que casi todos tenemos redes sociales hoy en día, así que usa tus redes sociales para compartir tu fe, porque tienes que compartir la palabra con todo lo que puedas, y así se llama este sermón, comparte la palabra con todo lo que puedas. Recuerda lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, ¿cómo vas a compartir tu fe en las redes sociales? Mira, primero, haz crecer tu presencia en las redes sociales, obteniendo más seguidores, amigos, fans. Por ejemplo, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en YouTube, en LinkedIn, en WordPress, etc. Cualquier blog, cualquier red social. Tú dices, pero yo no tengo. Pues entonces métete. Hay muchas plataformas gratuitas donde tú puedes hacer presencia. Hermano, pero es que no tengo Twitter. Pues abre una cuenta y empieza a mandar tweets con mensajes del Señor, con versículos, con mensajes de salvación. Usa tu Facebook para la gloria de Dios. No estés usando Facebook para poner cosas inapropiadas. En lugar de testificar del Señor, hay muchos creyentes que ponen cosas inapropiadas y que pareciera que no son cristianos, por cierto. Usa tu Facebook para la gloria del Señor. Tu Pinterest, tu YouTube, en lugar de estarle dando like a un montón de cosas donde luego todos miran lo que tú le das like, métete a crear videos, métete a hacer cosas oportunas para la gloria del Señor, a comunicar el mensaje de salvación, a esclarecer la verdad con un estudio bíblico, a orar, a
ahí en el YouTube para que otros oren también. Si eres menor de edad, entonces busca la supervisión de tus padres para que te ayuden a usar muy bien las redes sociales, para que te manifiestes, para que testifiques que eres un joven cristiano allí también. Y si eres una persona de la tercera edad, pues pídele ayuda a los más jóvenes para que tú también puedas impactar a la sociedad a través del uso de las redes sociales. Yo conozco a gente, mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? Ya ha superado los 70 años y tiene WhatsApp, ¿verdad? Y ahí está tratando de usar la tecnología. Nosotros, las generaciones más jóvenes, podemos enseñar a la tercera edad a usar las redes sociales para la gloria del Señor y para que impacten con el Evangelio, con eso. Y luego entonces comparte con ellos las buenas nuevas de salvación en Cristo. Dile a todo el mundo que Jesús salva y aprovecha para edificar a cientos de cristianos también mientras usa las redes sociales. Procura usar tus redes sociales para la gloria del Señor, enfocando tus publicaciones en lo que Jesús quisiera decirle a tus amigos o seguidores y esforzándote por ser consecuente en tu vida diaria y que la gente vea que lo que tú dices en el Facebook es lo mismo que tú practicas en la vida cotidiana. Usa tu testimonio. Para ello vas a necesitar usar la palabra de Dios, la Biblia, tanto para colocar un consejo literal que viene del texto bíblico o para dar un consejo que emerge del texto bíblico en voz tuya a través de lo que tú escribes en las redes sociales. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál va a ser el resultado de que tú uses las redes sociales? Bueno, tú vas a ser bendecido con amigos, familiares y aún desconocidos que han cambiado sus vidas porque aceptaron a Cristo como Señor y Salvador a través de algo que tú hiciste allí. Usa las redes sociales, por supuesto, de una manera apropiada y eso va a traer también, obviamente, enemigos, va a traer controversias y aún problemas personales. Y esto yo lo he podido vivir. A veces uno coloca algo en el Twitter o en el Facebook y la gente pues no les gusta. Pero no te preocupes por eso. Cristo es glorificado y el reino de Él es expandido y tú eres bendecido por compartir en obediencia a la palabra de Dios lo que Dios quiere que tú compartas. Incluso sin darte cuenta vas a traer a muchas personas para Cristo sin que ni siquiera conozcas a muchas personas en las redes sociales. Y finalmente quiero decirte, invierte. Si vas a gastar dinero en algo, pues yo te digo esto, invierte en dispositivos móviles para poder descargar apps, aplicaciones que edifiquen tu vida y que a la larga te entrenen también para que tú puedas proclamar y compartir el Evangelio de una manera eficaz. Yo te doy algunos consejos. Puedes descargar la Biblia en la versión YouVersion. Descarga nuestra aplicación del Ministerio El Camino de la Vida, programas radiales que tú los puedes tener también en tu celular, en tu tableta, en tu computadora. Descarga Bible Gateway, que es un software que está online y que también lo puedes tener en tu teléfono con versiones de la Biblia. Y hay muchas otras cosas que tú puedes hacer. Usa el WhatsApp para mandar mensajes a tu comunidad, a tu gente. Quiero decirte entonces, no ignores la situación del mundo hoy. Involúcrate en la proclamación hoy como Jesús lo hizo en sus propios días. Muévete, ve a lugares, deja que Dios te use para enseñar y predicar su palabra y para que tu vida sea usada para la sanidad integral de la vida de otros a fin de que ellos conozcan a Jesús y que también puedan ser salvos. Sé sensible como Jesús fue sensible a las necesidades más profundas de los seres humanos. Involúcrate en el plan evangelístico y misionero de la iglesia que tú podrías formar parte el día de hoy. Conéctate con otros a través de las redes sociales, usándolas para la gloria de Dios, para ganar a otros para Cristo. No pongas más resistencia. Usa todos los recursos que tú tienes hoy en día para el avance del Evangelio y deja que Dios te use para su propia gloria. Piensa en las necesidades de la humanidad y mira la forma en que Dios te puede usar hoy en día. Ora al Señor y dile: Señor, yo soy la respuesta a la oración de Jesús. Yo soy ese obrero, esa obrera que tú quieres usar para ganar a otros para Cristo. Yo soy el pastor Karel Golcher de Comunidad Cristiana La Roca en Quetzaltenango, Guatemala. Y es una bendición poder compartir contigo estas palabras del Señor que surgieron en Mateo capítulo 9.
en esta ocasión. Mi oración es que cada uno de ustedes sean usados por el Señor como preciosos instrumentos para el avance del Evangelio en su comunidad, en su ciudad y en su propio país. Y, ¿por qué no?, en todas las naciones. Mi oración es que sean usados para la gloria del Señor. Saludos y bendiciones para todos.